Bueno, yo voy a presentarles lo que es el primer par craneal, que sería más denominado conocido como el nervio olfatorio. El nervio olfatorio, él tiene un componente aferente visceral especial. Este tiene el sentido del olfato, nos ayuda a la olfacción, por consiguiente, el epitelio olfatorio, los bulbos y el tracto olfatorio son una de sus dichas estructuras que ahorita más adelante voy a explicarles. Por último, este tiene neuronas que se reemplazan continuamente como toda vida celular en cada estructura del cuerpo. El epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio es más que todo el origen real de este nervio. Este cuenta con neuronas bipolares que sus terminaciones dendríticas van de un polo apical que forman cilios no mótiles. Estas se extienden dentro de la cavidad nasal y en los que actúan los quimiorreceptores olfativos que interactúan con las sustancias químicas del aire. Aquí les vamos a presentar el origen real, como ya les había mencionado, es el epitelio olfatorio. El nervio olfatorio, se localiza en la mucosa olfatoria, esta conocida como mancha amarilla. Esta mancha amarilla se reconoce por el acúmulo de estas neuronas que hacen una masa de color amarillento y concretamente está hecho por células bipolares de la misma y donde salen las fibrinas o componentes de este nervio. Aquí podemos ver donde está encerrado en color rojo. Aquí está el nervio olfatorio, las fibrinas, que sería el origen real del nervio olfatorio del primer par craneal, que están en la mucosa, aproximadamente en el corneto superior, ahí localizadas las neuronas. Las estrías olfatorias. Bueno, esto es algo muy esencial sobre las estrías olfatorias. Las estrías olfatorias del ser humano son divisiones del tracto olfatorio, tradicionalmente identificadas como medial y lateral, y una que también es llamada intermedia. Estas reconocibles a nivel del trígono olfatorio y asociadas con la corteza piriforme. Bueno, como primero tenemos la estría olfatoria lateral. Esta es la más abundante en fibras en el tracto olfatorio. Esta es muy importante y es la más larga, la cual sigue el margen lateral de la sustancia perforada anterior, en las que se acumulan fibras nerviosas longitudinales que dividen el tracto olfatorio, formando un arco que sigue al borde más lateral de la sustancia perforada anterior, pasando en su mayoría de fibras a través del himen insular. Este ayuda a llegar al giro parahipocampal y posteriormente al giro periamiloideo y el cuerpo amiloide. Más que todo en esta fibra se ubica en el lóbulo temporal y esta nada más nos ayuda en el caso de ser la más larga y ser una de las que conforman el tracto olfatorio. Después tenemos la estría olfatoria medial. Estas fibras se continúan hacia la banda diagonal. Estas terminan en el área subcallosa alrededor del giro paraterminal, en los núcleos septales, y en parte del giro fasciolar, en el giro dentado. Esta nos ayuda mucho a que tengamos una respuesta límbica. Esta se asocia con el sistema límbico a una determinación, olor o persuasión que tenemos en el organismo, podamos tener una respuesta límbica, ya sea una emocional, de gusto o disgusto. Y por último tenemos la estría intermedia, o media, se podrá decir. Este pasa por el centro del trígono, tiene fibras que terminan en la sustancia perforada anterior, en un pequeño tubérculo olfatorio. Esta tiene otra parte por la comisura. Estos axones de la sustancia perforada se dirigen al fornix y después por la fimbrina para llegar al uncus. Esto es muy importante ya que estas unidas forman una estación. Esta estación donde se unen todas estas estrías y esta tiene una respuesta al sistema ya sea visceral y límbico como les acabo de mencionar. Cada una de estas, como dato, tiene un recubrimiento delgado de sustancia gris. Aquí podemos ver las estrías olfatorias medial y lateral. El cuerpo amigdalino, que es una ubicación muy importante de estas dichas estrías.
después. Aquí tenemos una donde podemos ver en un aumento mejor, que es una estría olfatoria medial lateral intermedia. El origen aparente del nervio olfatorio. Bueno, es el bulbo olfatorio. Este está en la lámina cribosa del hueso etmoides e inferior al lóbulo frontal. Este recibe información de neuronas receptoras olfatorias y estas neuronas hacen sinapsis en las células mitrales en los glomérulos a nivel del encéfalo. Bueno, el nervio olfatorio tiene distintas capas de fibras nerviosas. Estas neuronas olfatorias primarias que se encuentran en la mucosa nasal. Como primer capa tenemos la glomerular. Estas son formaciones de neuronas sinápticas o sinapsis entre axones de neuronas olfatorias primarias y dendritas con células mitrales y plexiformes. Este hecho se llama esferico o ovalada. Estas células son así, de estructuras esféricas ovaladas. Aquí tenemos un ejemplo de ello, como podemos ver, de las células mitrales. Por consiguiente tenemos la capa granulosa, que estas células son pequeñas y este no tiene axón para sinapsis. Esta con células mitrales y plexiformes son las que llegan a ser un poco de sinapsis a pesar de que tienen un axón muy pequeño. Por último, como ya les había comentado, tenemos el tracto olfatorio, que es el bulbo olfatorio. Aquí hay dichas estructuras. El bulbo olfatorio, que es el origen aparente del nervio olfatorio. El tracto olfatorio, que es cuando las estrías se juntan y forman el ya mencionado, la estría olfatoria medial lateral y el cuerpo amigdalino, una muy importante estructura. El trayecto, más que todo, es del origen real a origen aparente y a las neuronas de este dicho nervio. En este caso es el epitelio olfatorio en la mucosa nasal, el bulbo olfatorio en la lámina cribosa del etmoides, fibras postsinápticas con sus capas, llega el tracto olfatorio y trígono, que está hecho por sus estrías y las cuales se dividen en lateral, medial e intermedia. El nervio olfatorio tiene centros olfatorios. Este tiene su lóbulo temporal y su lóbulo frontal. El lóbulo temporal es en el uncus, más que todo en el área entorrinal, y en el lóbulo frontal, que es en el centro subcalloso o área parolfatoria. Sus funciones de este nervio se relacionan con la alimentación, con una respuesta límbica o visceral, como les acabo de contestar. Participa en los mecanismos de la memoria, claro, esto también referente a que nosotros, conforme vamos experimentando nuevos olores y sabores, porque también el nervio olfatorio se lleva con el sabor y con el gusto. Bueno, nosotros también referimos recuerdos de olores o sabores que ya hemos probado o olido. Esto por medio de los núcleos y también por nuestro mecanismo de memoria. Y por último tenemos el control visceral, la vida emotiva y la motivación, que es lo que les había dicho, que tiene una respuesta límbica de emociones. Último tenemos sus áreas corticales, esto en su corteza olfatoria primaria. Tenemos la corteza prepiriforme y área periamigdaloide, parte del área entorrinal. Bueno, aquí tenemos el lóbulo piriforme, que aquí tiene su corteza prepiriforme, el área periamigdalina y corteza entorrinal. En la segunda imagen tenemos el uncus del hipocampo del área 27 y 28 de Brodmann. Por último, tenemos la corteza olfatoria primaria. Dentro del uncus del lóbulo temporal, la percepción consciente de los estímulos olfatorios y las fibras aferentes de los receptores que llegan directamente sin pasar por un relevo en el tálamo. Es un dato importante. El nervio olfatorio es el único que no se releva en el tálamo. Por último, aquí una demostración de las células piramidales o estelares. Aquí parece un árbol. Por último, tenemos las áreas de Brodmann muy importantes. Cabe mencionar que su área de Brodmann más que todo es la 28 área de Brodmann. Estas tienen sus principales aferencias en la corteza olfatoria, donde el bulbo olfatorio las lleva a través de las estrellas olfatorias laterales y en otras regiones centrales del cerebro se llegan a llevar su aferencia.